Vamos a la palabra de Dios. El tema del día de hoy, y empecé la semana pasada una serie de predicaciones acerca del rey David. Y muchos hemos escuchado acerca del rey David. Es uno de los más grandes reyes que nos habla la Biblia, si no tal vez sea el rey más grande que nos hable la Biblia. Su historia está detallada en muchos libros, lo vimos la semana pasada, y vamos a ir estudiando parte de su historia. Es probable que no analicemos toda la historia de David, pero sí mucha de ella. Y Dios va a estar hablando a nuestras vidas. Así que el tema del día de hoy se llama haz huir al diablo. Dile a la persona que está a tu lado, haz huir al diablo. Haz huir al diablo. Quiero llevarte a Santiago capítulo 4, versículos del 5 al 7. Dice así: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Di conmigo, vamos a hacer una pausa ahí. El Espíritu que mora en mí. El Espíritu Santo mora en ti. Cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón a Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y dice así: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. A pesar de que hoy en día no se considera algo bonito o algo padre o algo que todo el mundo persiga ser humilde. Normalmente hoy en día todo el mundo persigue ir tras la fama, ir tras el dinero, ir tras todo lo que pueda agarrar en la vida y disfrutar la vida, pero no todos están buscando la humildad como algo diario en sus vidas. Y aquí Dios está diciendo que Él desprecia al soberbio, a aquel que dice: yo todas puedo, yo soy bueno para todo, yo resuelvo cualquier asunto. A ese Dios dice: no, yo con Él no quiero nada, yo con Él de plano no quiero nada. Pero dice que Él se acerca a los humildes. Y mira lo que dice el versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Ok, no nos gusta hablar del diablo, ¿cierto? Nos gusta hablar de Dios, nos gusta hablar de sus bendiciones, nos gusta hablar del amor de Dios, y eso suena muy bonito, pero el diablo como que no mucho. Pero quiero decirte algo: el diablo todavía hoy en día está tratando de hacerte daño, así como lo oyes. Y quiero que sepas algo: el diablo es paciente, ¿sí? Y el diablo es perseverante. Y el diablo lo que busca es acabar con tu vida y acabar con mi vida. Y todos los días el diablo está buscando eso. Y no necesita aparecerse un señor de rojo con cuernos, cola, trinche para hacer algo en nuestras vidas. De hecho, el diablo muchas veces habla a nuestras vidas de quien menos creemos. De quien menos creemos. Es más, el diablo muchas veces habla a través aún de las personas que más amamos. De las personas que más amamos. Si no, date cuenta de algo. ¿Nunca has escuchado a un papá decirle a su hijo: qué tonto eres? Imagínate un padre diciéndole eso a su hijo cada mes. Cada que su hijo falla, cada que su hijo reprueba una materia o hace algo mal, y le dice: qué tonto eres, qué bruto eres. El diablo hablando a través de un padre y marcando la vida de un hijo, para que ese hijo, cuando tenga 18 o 20 años, diga: en verdad soy un tonto, en verdad soy un bruto, en verdad nunca voy a lograr nada.
¿Se necesitó un hombre con trinche, vestido de rojo, cuernos, cola? No. Solo se necesitó alguien que hablara algo que no debió de haber hablado. Y fue utilizado por el diablo para marcar a alguien. Tal vez tú puedes decir eso. Mi padre, mi madre hizo esto y me hizo esto toda mi infancia, mi adolescencia, y eso me marcó de por vida. Y todavía 20 o 30 años después, esas palabras o esas acciones de alguien que tú amabas siguen marcando lo que haces. Entonces verdaderamente el diablo está hablando alrededor de nosotros y nosotros debemos tener cuidado, ¿sí? Entonces quiero llevarte al libro de Primera de Samuel capítulo 16 y vamos a leer un poquito de la historia de David. Primera de Samuel 16 y voy a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 23. Dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Di conmigo: que sepa tocar el arpa. Ok. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Versículo 17 dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien. Di conmigo: toque bien. Ok, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Voy a leer el versículo 18 otra vez. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es valiente, que es vigoroso, que es hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vamos a ver 5 características que hacen huir al diablo de nuestras vidas. 5 características que hacen huir al diablo de nuestras vidas. ¿Ok? Porque el diablo anda suelto. Y por ahí dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Punto número 1. Punto número 1 es: haz bien todo lo que hagas. Haz bien todo lo que hagas. Yo sé que vivimos en una cultura donde esto no es el pensamiento universal, ¿verdad? Todo lo hacemos a la y se va, todo lo hacemos sin planear, todo lo hacemos como salga, todo lo hacemos a la mera hora. Pero Saúl pidió algo. Saúl dijo: necesito a alguien que sepa tocar. Necesito a alguien que haga bien lo que le pido. Necesito que busquen a alguien que toque bien el arpa. Entonces quiero decirte algo, porque verdaderamente cuando tú y yo no estamos haciendo bien las cosas, el diablo utiliza eso para meternos en problemas. Tal vez tú pusiste un negocio
y no empezaste a llevar todo en regla, y no ordenaste los papeles, no pagaste los impuestos, hasta el día en que tuviste un problema, ¿cierto? Eso es lo común en nuestra sociedad. Bueno, tal vez esto puede incomodarnos, pero la verdad es que todos tenemos que buscar hacer bien las cosas. Hoy en día es muy común no casarte para vivir con la persona que amas, ¿verdad? Y eso no es hacer bien las cosas. Eso no es hacer bien las cosas. Y entonces hacemos las cosas al revés y luego nos preguntamos, ¿por qué todo en mi vida está saliendo mal? Porque no estamos haciendo bien las cosas. Y entonces hoy dentro de la cultura es, bueno, si nos amamos, ¿para qué un papel? Y entonces yo te podré decir, bueno, cuando compres una casa, pues no pidas que te den ningún papel. Diles que tú no necesitas ningún papel, que no te escriban nada y compra la casa. Ah, no, cuando compras una casa tú quieres ver todos los papeles, que estén en regla y que haya un contrato y que todo esté perfecto. ¿Por qué en un bien material le ponemos tanta atención? Y en nuestro matrimonio, que es tal vez lo más importante de nuestras vidas, no le ponemos tanta atención. Y pensamos, bueno, si nos amamos, no es necesario que nos casemos. No, si tú amas a la persona, por amor a ella te comprometes. Y por amor a ella o a él, haces las cosas bien. Cuando nace tu hijo, pues lo llevas al registro civil para que le den el acta de nacimiento y para que pueda estudiar o pueda sacar su credencial de lector cuando crezca o su pasaporte. Y si tú no haces eso, como hace mucho tiempo no se hacía, empezaban a tener problemas. Y quiero decirte que todo eso el diablo lo usa en nuestra contra. Porque sabe qué cosas están mal en nuestras vidas y en dónde puede meterse tantito para empezar a robarnos. Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. O sea que el diablo lo que quiere es acabar con nuestra vida. El diablo lo que quiere es acabar con lo que tenemos, acabar con nuestra felicidad. Y el diablo va a buscar en qué área de tu vida hay algo incorrecto, hay algo que no estás haciendo bien. Entonces, si tú en tu trabajo no te estás desempeñando de la mejor manera, para el diablo es muy fácil quitarte el trabajo. Porque simplemente tiene que traer a alguien que haga mejor las cosas que tú o por un mejor precio, y con eso te puede quitar todos los clientes y todos los trabajos. ¿Por qué? Porque muchas veces no hacemos bien las cosas. ¿Cierto? No, pues todo lo hacemos así a la mera hora, y eso trae problemas más adelante. Eso trae problemas más adelante. Muchas personas, por no hacer bien las cosas, se ganan problemas de años. Que tú y yo como hijos de Dios no seamos así. Colosenses, vamos al libro de Colosenses capítulo 3 versículo 17 al 25. Y mira lo que dice. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que tú y yo hagamos como hijos de Dios tiene que ser en representación del Señor Jesús. Entonces tenemos que pensar cómo haría Jesús las cosas para que entonces yo las haga de la manera que Jesús hacía las cosas. ¿Cierto? Entonces lo hacemos en el nombre del Señor, porque todo lo que hacemos no solamente es una carta de presentación que bendice nuestras vidas, sino es una carta de presentación que le enseña a las personas y al mundo entero cómo un cristiano debe de comportarse. Y un cristiano no debe de robar, un cristiano no debe de ser, no debe tener falta de integridad. Híjole, qué difícil en una sociedad donde todo el mundo roba, donde todo el mundo tiene falta de integridad. Y bueno, nadie se va a dar cuenta. Dios sí se da cuenta. Dios se da cuenta absolutamente de todo. Y Dios te va a premiar de acuerdo a eso. Sigo leyendo en Colosenses 3.
dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, ¿cuántas están casadas aquí? A ver, eso, bien. Están sujetas a sus maridos, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Eso. Amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Cuántos son ásperos con sus esposas? Nada más así. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí que todavía viven con sus papás? Obedeced a vuestros padres en todo. Y eso no lo dice la Biblia, pero yo lo agregaría ahí, si me permiten hacer mi comentario. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque ellos pagan todo. Solo digo, ¿no? Porque esto agrada al Señor. Padres, ¿cuántos padres hay aquí? No exasperen a vuestros hijos. Fíjate, como que nos gusta el mandamiento. A los hombres nos gusta el mandamiento que dice: esposas, estén sujetas a sus esposos. Pero no nos gusta que nos digan que no seamos ásperos con ellas, porque la verdad es que somos ásperos. No nos gusta que nos digan que no. Nos gusta como padres el mandamiento de hijos, obedezcan a sus padres, pero no nos gusta padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desalienten o para que no caigan en desánimo. Siervos, aquí está hablando a los que son empleados. ¿Quiénes aquí son empleados de alguien? ¿Trabajan en alguna empresa? Empleados. Obedeced en todo a vuestros jefes. Pácatelas. No sirviendo al ojo, fíjate, no sirviendo al ojo. Y en México tal vez la verdad es que servimos al ojo. No en vano el dicho que dice que barre por donde ve la suegra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nada más por donde el ojo ve. Pero aquí dice empleado. Obedece en todo a tu jefe y no solo por donde ve. Ay, ese como que fue un golpe bajo, ¿verdad? De la palabra de Dios. Como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás recompensa. ¿De quién? Del Señor. No de tu jefe, no de tus papás, no de tu esposa, no de tu esposo, no de tus hijos. La recompensa más grande viene de Dios. Y por eso tenemos que hacer bien las cosas. Y David era un claro ejemplo de eso. La semana pasada vimos que David era el más chiquito de los hijos de Isaí. Y entonces, como era el más chiquito, a él no lo invitaban a las fiestas importantes. Y cuando todos estaban en fiesta, lo mandaban a trabajar. Órale, chamaco, váyase a trabajar, váyase a cuidar las ovejas. Sus padres lo aventaban. Sus padres no lo querían. Pero David, vamos a ver la próxima semana, David fue un joven que cuidaba las ovejas de su padre, haciéndolo bien. Su carta de presentación, la carta de presentación de David era: yo cuidaba las ovejas de mi padre. Y si un día venía un lobo, un león o un oso, yo mataba al que fuera lo mataba. Y si se había comido una de mis ovejas o de las ovejas de mi padre, yo la sacaba del hocico de lo que se lo hubiera comido. Los padres de David no lo trataban bien, no eran buenos padres, no eran buenos jefes, pero David no puso de excusa porque David no era mexicano. Pues es que como me trata mal mi papá, pues yo no le cuido las ovejas, hay que se las coman. No decía, no, pues nunca me paga, nunca me da dinero, nunca me da nada. No, David sabía que su recompensa estaba en Dios. Y tal vez tú puedes poner de excusa: es que mi jefe es así, mi jefe es... ¿Sabes quién conoce mejor a tu jefe que tú? Dios. Entonces no es necesario que le cuentes a Dios cómo es tu jefe, sino más bien que le cuentes: Señor, tú has visto que yo no trabajo para Él solamente en lo que ve el ojo. Yo trabajo para Él aún en lo que Él ni sabe.
Yo cuido su empresa o su negocio o su dinero como si fuera mío. Un hijo de Dios que hace eso cambia la historia. Un hijo de Dios que hace eso cambia la historia. Pero porque quiero decirte que tu recompensa será grande. Y si tú fuiste fiel con aquello que no era tuyo, Dios te va a hacer fiel con aquello que te entrega. Y cuando te dé una empresa o cuando te dé un negocio, eso va a prosperar de una manera milagrosa, porque Dios es el que te da la recompensa. Por eso tenemos que hacer bien las cosas, como para el Señor y no para los hombres. Lo mismo con tu esposa. Tú puedes quejarte de tu esposa. Es que es así. Es que cómo no la voy a tratar ásperamente si me saca de quicio. Cómo no voy a hacer así con ella. O cómo no voy a hacer así con él. Si míralo, etcétera, etcétera. Eso que no puedes cambiar, déjalo en manos de Dios. Y mejor enfócate en lo que sí puedes cambiar. Esposa, sujétate a tu esposo. Marido, ama a tu esposa y no seas áspero con ella. Lo mismo para los padres y lo mismo para los hijos. Aprendamos de David. Fíjate, solo acabo de leer Colosenses 3, versículo 24 y 25. Y sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahí no se libra nadie. Es lo que está diciendo Pablo. El que es injusto con su esposa recibirá injusticia. El que es injusto con sus hijos, con sus padres, con su jefe y aún con sus empleados, ese recibirá injusticia. Tengamos cuidado y hagamos bien las cosas. Punto número 1, haz bien las cosas. Punto número 2, prepárate para la guerra. Prepárate para la guerra. Vemos que David, dentro de las características que tenía 3. Era valiente, era vigoroso y era hombre de guerra. Quiero decirte que el diablo no está jugando. Y el diablo verdaderamente se encuentra en una guerra contra ti, lo creas o no lo creas. Lo tomes en cuenta o no lo tomes en cuenta, el diablo quiere tirarte. Entonces, ahora ya lo sabes. El día de hoy sales de esta iglesia sabiendo que el diablo quiere hacer algo en tu contra. Entonces, cuando tú sabes que alguien viene en tu contra, la misma palabra de Dios nos enseña que tú y yo debemos de prepararnos para la guerra. Jesús dijo, si viene un ejército y tú no estás preparado, pues de una o de otra manera te tienes que preparar. Así que tú y yo tenemos que estar preparados para esa guerra y saber qué es lo que tenemos como hijos de Dios para ganar esa guerra. Y quiero decirte, la primera cosa que tenemos es que tenemos la victoria ganada. La victoria es tuya, porque no depende tanto de ti y de mí, sino depende del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, porque por eso murió Jesús en la cruz. Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, dice: toda autoridad me ha sido dada. Jesús lo dice, porque cuando murió en la cruz, toda la autoridad le fue entregada. Entonces Jesús tiene autoridad sobre todos los demonios, sobre todo el diablo, todo lo que quiera hacerte daño. Pero, si tú y yo somos ignorantes de eso, y si tú y yo nunca nos preparamos para la guerra, el diablo sí puede hacer algo en nuestras vidas. Entonces por eso tú y yo tenemos que estar preparados y conscientes que nuestro adversario, el diablo, nuestro enemigo, está buscando la manera de que haya problemas en nuestra vida. ¿Sí? Por eso hacemos las cosas bien y por eso nos preparamos para la guerra. Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza. Al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Quiero leer, si tú tienes ahí tu aplicación de la Biblia, en la traducción lenguaje actual dice así:
Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. El reino de los cielos es para personas valientes y personas decididas. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se encuentra en una batalla. El reino de los cielos está sufriendo violencia. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que prepararnos y ser valientes. Y ser valientes para muchas cosas en nuestra vida diaria. Sobre el tema que estamos hablando, acerca de todo lo que leímos en Colosenses. Tú y yo, si somos hijos, tenemos que ser valientes para ser buenos hijos, para ser buenos estudiantes, para ser personas que entregarán buenas cuentas a nuestros padres. Si somos padres, tenemos que ser valientes para tener un matrimonio correcto, para aprender a decir no cuando es necesario decir no y decir sí cuando se tiene que decir sí. Como empleados tenemos que ser valientes para ir contra la corriente de este mundo. Como jefes lo mismo, como esposas, como esposos, tenemos que ser valientes para ir en contra de la corriente y de lo que nos han enseñado. Porque es cierto. Tal vez tus padres te enseñaron a hacer las cosas de cierto modo. Tal vez en la escuela, tal vez tus jefes, tal vez tus compañeros, amigos, te enseñaron a hacer las cosas de cierta manera, pero eso no quiere decir que esté bien hecho. Como hijos de Dios tenemos que ir a un nuevo nivel. Y ese nuevo nivel es un nivel que nos lleva a una nueva gloria, a una nueva victoria y a, como hijos de Dios, poder impactar a nuestro alrededor. Porque tú y yo no le podemos enseñar a nuestros hijos que no roben si nosotros robamos. Porque un día nuestro hijo va a crecer y se va a dar cuenta de eso. Entonces, por más que tú le digas, no robes, hijo, si con tus ejemplos le enseñas lo contrario, pues bueno, ¿verdad? No le puedo enseñar yo a mis hijas, ama a tu esposo cuando te cases, si yo nunca he amado a mi esposa. Si yo dejo todo botado siempre, si yo empiezo una cosa y la abandono, y empiezo a estudiar una cosa y la dejo, y empiezo a trabajar en un lugar y me salgo, y me cambio de trabajo, y me caso y lo dejo, y tengo un hijo y lo abandono, con ese currículum, ¿a dónde voy a llegar? Entonces se necesita ser valiente, se necesita fajarse los pantalones para que si entraste a un trabajo, des el 110% en ese trabajo y seas victorioso ahí, hasta que Dios te promueva y te lleve a algo mejor. Que si te casaste, des el 100% en tu matrimonio, seas valiente para que Dios te promueva a que ese matrimonio se convierta en un matrimonio de victoria. Y así con cada área de nuestra vida. Prepárate para la guerra. Punto número 3. Santiago capítulo 1 versículo 19. Dentro de las características que decía de David, decía que era un hombre prudente en sus palabras. Prudente en sus palabras. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué está saliendo de tu boca? Porque lo que sale de tu boca puede ser usado en tu contra por el diablo. ¿Sí? Hay personas que todo el día están pensando que se van a enfermar. Todavía no les duele nada, pero ya se quieren enfermar, ¿verdad? No es que ¿sabes qué? Prendió en el ventilador, me voy a enfermar. Bueno, pues nada más prendió en el ventilador. No echamos aquí un virus, el anthrax. Pero así hay personas que se la viven y no cuidamos nuestras palabras. Pero quiero llevarte a Proverbios capítulo 18, Proverbios 18, 21. Dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué quiere decir eso? Que tu lengua tiene poder. Tus palabras tienen poder. Y dice: y el que la ama comerá de sus frutos.
Entonces tú y yo vamos a comer de los frutos de lo que estamos hablando. Entonces, ¿quieres un buen matrimonio? Empieza a hablar bendición a tu esposa, ¿sí? Empieza a hablar bendición a tu esposo. Habla bendición a tus hijos. Habla bendición a tus padres. Habla bendición a tu jefe. Todo el día es queja contra tu jefe. Ponle un candado a eso y empieza a bendecirlo. Pero es que de verdad que es tremendo. Bendícelo, bendícelo. Empieza a arrojar bendición contra él, porque del poder de tu boca suceden milagros. Entonces, tú y yo tenemos que bendecir a nuestros empleados, nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, nuestra esposa, esposo, hijos. Cuida mucho lo que hablas. Cuida mucho lo que hablas. Si tú le dices gorda a tu esposa, en 10 años tendrás el fruto de lo que le estuviste diciendo. Yo nada más te digo. Si tú le dices guapa, ¿cómo crees que se va a sentir tu esposa? ¿Cuántas esposas les gustaría que su esposo en lugar de gorda les dijera guapa? Levanten la mano. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te lo dije, te lo he dicho toda la vida. Habla bendición sobre tu esposo. No digas es un flojo, no hace nada, es que es un bueno para nada, porque en 10 años eso es lo que vas a tener. Sobre tus hijos lo mismo. Y tú y yo debemos de usar con fe nuestras palabras, porque esas palabras determinarán nuestro futuro. David era un hombre prudente en sus palabras. Ya lo vamos a ver también más adelante con otras historias de David. Pero David elegía muy bien lo que tenía que decir. David escogía bien lo que tenía que decir. Tienes un negocio, empieza a hablar bendición sobre tu negocio. Empieza a dar gracias a pesar de que no te esté yendo bien. A pesar de que en el trabajo no te esté yendo bien. Empieza a hablar bendición. Cuida tus palabras. Punto número 4. Haz todo hermoso en su tiempo. La última característica natural, si lo queremos ver así, de la que hablaba el libro de Primera de Samuel acerca de David, es que David era hermoso. Hermoso. Y quiero decirte algo. Dentro de nosotros Dios puso la capacidad de hacer las cosas bien hechas, como ya lo vimos, pero de hacer las cosas hermosas. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice así acerca de Dios: todo lo hizo hermoso. Di conmigo todo. Todo. Entonces cuando tú te veas en el espejo, tienes que darte cuenta que tú eres una creación de Dios y que seas como seas, eres hermoso para Dios. Eres hermosa para el Señor. No tienes que parecer un modelo o una modelo de revista para saber que eres hermoso o hermosa. Dios te hizo hermoso. A tus hijos los ha hecho hermosos. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y aún, fíjate, sigo leyendo. Dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Tú y yo no podemos comprender lo que Jesús ha hecho, pero sí podemos creer que si Él hace todo hermoso, tú y yo tenemos que hacer todo hermoso también. Echémosle todas las ganas en Dios, con las fuerzas y con las habilidades que Él nos ha dado para hacer las cosas hermosas. Todas estas cosas son cosas que hacen huir al diablo. Hacer las cosas bien, prepararnos para la guerra, cuidar nuestra boca y hacer todo hermoso. Y la quinta y última cosa, dice que Jehová estaba con David. Jehová estaba con David.
Pero hay muchas cosas naturales en las que David caminaba. A veces pensamos que solo porque vengo a la iglesia, Dios tiene que bendecir todo lo que hago. Y no es así. Ahorita vimos 4 cosas que David hacía, en las que David caminaba, y una cosa que Dios hacía. Es importante todo lo que hacemos nosotros, y es importante lo que hace Dios. Pero no le dejemos todo a Dios, ni tratemos de hacer todo nosotros. ¿Ok? Entonces Dios estaba sobre él. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17. Dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Lo vuelvo a leer. Porque el Señor Dios es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Quinto punto: Jesús trae libertad. Jesús trae libertad. El diablo quiere hacer muchas cosas en nuestra vida, pero quiero decirte algo. Aparte de todo lo que vimos, si Jesús está contigo, tienes la libertad ganada. Si el Espíritu de Dios está contigo, la libertad ya está en tu vida. Y nuestra oración debe de estar centrada en eso. Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté sobre mí. Te pido que tu Espíritu Santo me llene, porque necesito esa libertad. ¿Por qué Saúl, cuando venía el demonio y era atormentado por el demonio, David empezaba a tocar? Y el Espíritu Santo empezaba a fluir y traía libertad a la vida de Saúl. Pero ¿qué hubiera pasado si David hubiera llegado todo sucio siempre? Nunca se hubiera bañado, nunca hubiera afinado el arpa. Saúl hubiera dicho: este cuate, mira, puede que Dios esté con él, pero toca horrible el arpa, huele a rayos, le encargo que haga algo y no lo hace. Yo no lo quiero cerca de mí. Y tristemente hay cristianos que piensan que solamente porque Dios está conmigo, todo tiene que salir bien. Y no es así. No es así. Para ir al trabajo hay que ir bien peinados, bien arreglados, bien bañados y bien esforzados. Y el Espíritu Santo añade la gracia, y el Espíritu Santo añade la libertad, para que cuando alguien busque a alguien que pueda sustituirte, no encuentre a nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Pero porque has hecho todo lo demás. Llegas temprano al trabajo, eres un hombre de familia, te encargas de tu esposa o de tu esposo y de tus hijos, respetas, oras por tu jefe, hablas bien de él, y entonces el Espíritu Santo está sobre ti, y nadie te va a poder quitar la oportunidad que Dios te ha abierto. El único momento en el que una oportunidad, si tú caminas en estos 5 puntos, el único momento donde una oportunidad se puede ir de tu vida es solamente cuando Dios te la está cerrando, porque Dios te está abriendo una oportunidad mayor, porque Él es fiel. Él es fiel. Entonces, si tú estás caminando en todo esto y ves que en tu vida se cierra una oportunidad, es porque Dios te quiere promover a algo mayor, y tenemos que tomarlo como eso. Ahora, si no caminas en estas y se te cierra una puerta, pídele a Dios que abra otra puerta y camina en estas 5 cosas para que Dios te lleve a un nuevo lugar. Amén. Vamos a orar, vamos a terminar. Yo creo que la palabra de Dios el día de hoy nos confronta como hijos de Dios. Nos confronta para que podamos empezar a hacer las cosas como hijos de Dios, como Jesús hacía las cosas.
Es difícil ir en contra de toda una corriente, pero el Espíritu Santo está sobre nosotros. Y por eso en su palabra Dios nos dejó claro que el Espíritu Santo estaba sobre David. Porque sí, vaya que es difícil. Vaya que es difícil. Yo sé que tal vez como esposa es difícil someterte a un esposo que no camina de acuerdo a los principios de Dios. Pero quiero decirte que es lo mejor y Dios te va a promover. Tal vez como esposo es difícil no ser áspero con tu esposa, pero si el Espíritu de Dios está sobre ti, hazlo, va a bendecir tu matrimonio. Hijo, yo sé que hay etapas en la vida que es difícil honrar a tus padres, obedecerlos mientras vivas con ellos y honrarlos ya cuando no vives con ellos. Puede ser difícil, sí es difícil, pero es lo mejor que puedes hacer. Honrar a tu jefe, hablar bien de él, puede ser prácticamente imposible, pero quiero decirte que de eso depende que Dios te promueva. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por este hermoso día. Yo te pido que el día de hoy te muevas con poder. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Y aquí hay familias representadas. Aquí hay hijos, aquí hay padres, aquí hay esposos, esposas, empleados, jefes, trabajadores. Espíritu Santo, tú ves cada cosa que nosotros hacemos. Y ves cómo muchas veces han tratado de tomar ventaja de nosotros, han tratado de abusar. Pero tú, Señor, no te quedas con nada. Oro por aquellas esposas el día de hoy que están luchando porque el diablo se ha metido en su matrimonio. Oro por aquellos esposos que están orando porque el diablo se ha metido en su matrimonio, en sus hijos, en sus trabajos. Y yo te pido, Espíritu Santo, que el día de hoy haya una libertad completa. Espíritu Santo, donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Te pido que traigas libertad hoy, en el nombre de Jesús. Libertad para poder hablar las palabras correctas delante de ti, Señor. Libertad para hacer las cosas bien y libertad para hacer las cosas hermosas. Libertad para poder prepararnos para la guerra. Espíritu Santo, llénanos.